Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de Cambio Global. Mi nombre es Adi Bena y junto a Aline Kubiak y Gonzalo Filomeno hemos creado Cambio Global con el deseo de tener un espacio de conversación con gente de América Latina que dedica su tiempo, su energía para crear un mundo mejor para todos nosotros y no solo para nosotros, también para la naturaleza y sus seres sintientes. Hoy día vamos a tener el privilegio de conversar con Marisa Anzueto y Namir Nava, que se unen a la conversación desde México. Con su permiso, voy a leer algunas palabras sobre Marisa y Namir. Marisa es educadora ambiental de formación y es una persona que ama el trabajo comunitario. Ama trabajar con las personas y con la naturaleza. Es especialista en manejo de áreas protegidas y desarrollo comunitario con más de 25 años de experiencia en la gestión y manejo de proyectos de conservación y promoción de alternativas sustentables bajo modelos de diseño centrado en la persona y en ciencias de comportamiento social. Ha sido asesora de equipos técnicos y directivos de organizaciones ambientalistas en más de 25 áreas naturales protegidas en México y también en otros 8 países de Latinoamérica. Entre estas experiencias, trabajó en el diseño y en la implementación de campaña de cambio de comportamiento para la gestión integral de manejo de los residuos en la ciudad Colonia de Santo Domingo, en República Dominicana. Actualmente es directora y socia fundadora de SOS Soluciones Sociales para el Desarrollo, a través del cual durante la última década ha implementado varios programas de educación, campañas de cambio de comportamiento en México y otros países de la región. Y nuestro otro invitado, Namir Nava, de formación es antropólogo para el desarrollo sostenible y comunicador. Namir es especialista en cambio social y de comportamiento. Durante los últimos 20 años, Namir ha asesorado proyectos de cambio social y comportamiento en los sectores de la salud pública y la conservación del medio ambiente. En la implementación de estos proyectos, Namir aprovechó su experiencia en edutainment, educación y entertainment, para influir en los conocimientos, las actitudes y los comportamientos de los latinoamericanos que viven en comunidades de cuencas hidrográficas. Asesoró campañas que llegaron a 12 países latinoamericanos y escribió 3 radionovelas que se transmitieron en Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Perú y Chile. Actualmente es consultor de RAES, una organización no gubernamental senegalesa conocida por su enfoque de SBC, de cambio social y de comportamiento en más de 13 países africanos. También es miembro de SOS Soluciones Sociales para el Desarrollo, donde trabaja junto a Marisa y hacen un gran equipo. Marisa, Namir, bienvenida y bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y compartir nuestra experiencia y sobre todo nuestra pasión por el trabajo comunitario, ¿no? Adi, muchísimas gracias a ti, a Gonzalo, a Aline, por esta participación que nos están ofreciendo y por la oportunidad de conversar, porque sabemos que ustedes también son eh, unas personas también con mucha pasión por los cambios, por el cambio social, por pues mejorar las condiciones de nuestro mundo. Así es que es un enorme gusto. Gracias. Pues hoy día vamos a conversar sobre, justo sobre eso, cambio social y de comportamiento en la región, en Latinoamérica. Pero antes de eso quiero empezar, me gusta mucho empezar con una pregunta que nos lleva a viajar un poco en el pasado personal de cada uno de nosotros. Y esta pregunta viene desde una intención de enchufarnos en la inspiración, porque siento que sus experiencias y conocimientos son ya inspiradores, pero también en base de mi experiencia, conversando con varias personas a lo largo del tiempo que hacen este gran trabajo, siento que todos han tenido un momento en el tiempo, o algo que han pasado en su vida, fue un momento que cambió el rumbo de su vida. Este momento en cual sintieron o decidieron que sí, ese es el camino que quiero seguir. Y es este momento en cual han decidido tal vez empezar a dedicar su energía y su tiempo
para crear un mundo mejor. Y preguntarle ahora a ustedes, ¿cuándo sientes que fue este momento? Y desde ahí, ¿cómo se desarrolló la vida de cada uno? ¿Cuál fue el momento determinante para empezar este gran trabajo? No sé quién va a empezar, Namir o yo. Empieza, Eh, Marisa. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo creo que no hay como momentos claves. Tal vez es el momento clave en donde uno descubre que este era el camino y no nos habíamos dado cuenta que estábamos andando en ellos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que desde muy pequeña, yo soy del sur de México, soy de Chiapas, y una actividad muy normal acá de las zonas que estamos cerca de ríos, pues es ir a hacer el picnic en el río, ¿no? Y yo me acuerdo que me llevaban mis papás a comer, y yo me acuerdo que me ponía con unas bolsas, yo recogía la basura de todo el tiempo, o sea, era así como, y las personas que estaban al lado me veían como curiosa en aquella época de qué hace una niña recogiendo, ¿no? Entonces, y yo subía la basura, o sea, hasta se enojaban mis papás porque no había dónde poner la basura y yo venía cargando. Pero el tiempo yo estudio comunicación, hago todo lo que tengo que hacer, busco un espacio de trabajo asociados a la comunicación propiamente, al periodismo, y termino en un trabajo por azares del destino que se llama educación ambiental y es en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Por procesos normales en el trabajo educativo y por lo difícil que en aquellos, hace 20 tantos años, era difícil trabajar las mujeres en el campo, porque viene una cuestión de género y trabajas con los hombres y pues a veces en aquel entonces era muy incómodo, ¿no? Andar con una mujer en las comunidades o en los bosques en donde nos tocara trabajar. Y me acuerdo que habían tenido una mala experiencia mis compañeros de la oficina y me pusieron a prueba una semana. O sea, ellos me dijeron que era que yo probara si me iba a gustar mi trabajo ahí antes de que yo firmara el contrato y me dieron 5 días de experiencia en comunidad y un día me dejaron en la zona núcleo de lo que era el área natural protegida. La verdad es que no me la pasé nada bien porque se portaron o sea, los amo ahora. Hay ya 2 personas están bajo tierra, dirían, pero me la hicieron pasar muy mal, muy mal. Pero el último día, que era el viernes, yo llegué decidida a que no iba a trabajar bajo esas condiciones de lo que ahora podríamos decir que era bullying, ¿no? Todo lo que me habían hecho pasar en la semana. Y me llevaron a la zona núcleo. Y me pusieron a pintar el campamento y todas esas cosas. Pero yo cuando llegué a ese lugar dije, wow, o sea, esto existe aquí tan cerca de donde yo vivo y no. Y dije, ¿saben qué? O sea, la regaron. Si no me hubieran traído a este lugar, yo el día de hoy hubiera dicho que me voy. Pero creo que ese fue el momento en que decidí como dejar todo y empezar a experimentar cosas que no las había yo tenido y aposté por ese trabajo, porque en ese momento espiritualmente dije, wow, si me toca cuidar este lugar, yo lo voy a cuidar, ¿no? Y es un lugar al que yo regreso muchísimo. Hay un ave que es el águila de penacho, el Espisaetus ornatus, que son la especie y el sitio al cual yo siempre, cuando me siento muy estresada y todo eso, las recuerdo y digo, no, hay que seguir, hay que seguir. O sea, existen estos elementos a los que yo me comprometí a ayudar y en medida de lo que tengo yo como persona, este, y pues regreso a eso. Eso. Para mí esos son mis orígenes. Creo que ese sería, si tendría que decidir, creo que ese es el momento clave. Me gusta mucho, Marisa, como dijiste, si me toca cuidar este lugar, pues aquí me quedo. Este poder de aceptar el reto, ¿no? Y la responsabilidad, y de reconocerlo más que todo. Namir, cuéntanos, ¿cuál fue tu momento? Bueno, en mi caso hay dos. El primero fue a los 8 años. Yo vivía con mi tía abuela y recuerdo que ella me llevaba por las tardes, íbamos a su cuarto, prendía la radio y escuchábamos las radionovelas para niños, cuentos para niños. Y entonces yo
ahí nos poníamos en su cama y yo me ponía a imaginarme ese cuento que estaba escuchando en la radio. Y ahí fue cuando dije, yo quiero hacer historias que cuenten cosas, que digan cosas. Y después, ya cuando tenía yo 18 años, es decir, casi pasaron 10 años, yo empecé a hacer mis prácticas profesionales y ahí fue cuando conocí a una persona que fue la primera entrevista que yo hice en radio abierta aquí en la ciudad donde yo soy originario. Entrevisté a una persona con condición de VIH positivo. Y esta persona me abrió su vida y me contó su vida y me dijo cómo era la situación en ese momento, 1998, cuando todavía se vivía mucha discriminación en México por el tema de la condición del VIH positivo y demás. Entonces yo dije, yo quiero, y yo me dio tanta emoción escuchar la historia de esta persona que yo dije, yo quiero conectar eso, yo quiero llevar estas historias y que de alguna manera esto vaya generando cambios de conciencia en la gente. Y entonces a partir de ahí creo que me enganché y después pues vinieron procesos en mi vida en donde me empecé a involucrar con proyectos de edutainment y de ahí seguí y seguí y hasta pues hasta donde estoy ahora. Después cambié el tema, o sea, no porque necesariamente haya cerrado ese capítulo, sino incorporé ya otro tema, como tú lo dijiste en la biografía cuando me presentaste. Ya empecé a hablar de temas de medio ambiente también, entonces empecé a involucrar y ahora estoy trabajando los dos, pero en paralelo, porque creo que estamos en un momento en el mundo en el que hemos entendido que esta idea de de la sustentabilidad realmente se tiene que cruzar, o sea, teóricamente se dijo muy bonito y se dijo la parte económica, la parte de salud, la parte de medio ambiente, pero siempre estaba en la teoría y no estaba en la práctica, me parece. Y ahora ya las fundaciones, las organizaciones que dan fondos, te piden que realmente cruces esas variables. Y ahora, en el caso de África, por ejemplo, podemos hablar ya de cambio climático más el tema de planificación familiar. Entonces, creo que esa es el génesis en mi historia personal de cómo inicié con todo este tema de cambio social y de comportamiento. Qué hermoso cómo aparecen gente, ¿no? Que cambian nuestras vidas a través de su propio cuento. Y me gusta mucho cómo hiciste la transición desde el cambio social, ¿no? Al cambio ambiental y luego cambio social ambiental. Porque en realidad siento que en base a la experiencia propia, no solo en México, no sé si es el caso en México, pero donde he tenido la oportunidad de o de ser educado o trabajar en educación, he sentido una desconexión entre la educación para la sociedad y la educación para la naturaleza, la desconexión entre nosotros y la naturaleza. Lamentablemente no es un enfoque holístico, como nosotros parte de la naturaleza. Es como una desconexión. Bueno, vamos al grano. Em, Como les invitamos para que nos compartan de su sabiduría con respecto al cambio social y de comportamiento en Latinoamérica. ¿Qué es el cambio social y de comportamiento? Más allá del obvio, de las palabras cambio social y de comportamiento. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Me suena como un mecanismo con muchas ruedas así. Sí. Bueno, en ese sentido, si tomamos la definición de Arvind Singhal y Everett Rogers, un antropólogo estadounidense, Arvind Singhal de origen hindú, pero que ha trabajado muchísimo en el tema de cambio social y de comportamiento, ellos hablan de una alteración en la estructura y en el funcionamiento social, es decir, algo se va a mover de cómo va pasando tradicionalmente una situación, se da de manera determinada, se da lineal y de repente, ¡pras!, viene un quiebre, un bache en donde algo cambia, algo se modifica y a partir de ahí podemos hablar que se den esos cambios y esos cambios pueden ser a nivel individual, comunitario, esto puede ser simultáneamente, puede darse de diferentes maneras, ¿no? No es una condición que tenga que empezar por la parte individual o por la parte colectiva. Puede iniciar, dependiendo la situación y el fenómeno que estemos observando, puede darse de varias maneras. Entonces creo que esa es una de las definiciones que a mí me gusta más y que me parece, me convence mucho más cuando hablamos de cambio social y de comportamiento.
Me suena mucho como cruzar un punto crítico que lleva el Correcto. sistema en un nuevo estado, con otro tipo de resiliencia, con otro tipo, en este caso, cuando es social, de conciencia social. Mm. ¿Me pueden dar unos ejemplos concretos en base de su experiencia? Sé que los dos tienen experiencias internacional en trabajo de cambio social y de comportamiento. Concreto para las personas que nos escuchan y nos ven, que entiendan concreto como hands-on, manos en el trabajo, cómo se siente. Yo Marisa. creo que en México tenemos un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, el sismo de 1985. Aun cuando las personas en México sabemos que todo nuestro país, la mayor parte de nuestro país atraviesa por un eje neovolcánico y muchos de nuestros estados son susceptibles a terremotos, no es más que el hecho de 1985 donde la gente y los que estamos fuera de la Ciudad de México vemos y observamos la magnitud de lo que puede suceder con un terremoto y sacude a todo el país y a todos los que nos, más allá de las fronteras de México. Pero eso generó un cambio de comportamiento social. Es decir, que entramos a un contexto, aun cuando no vivimos en la Ciudad de México, de percepciones de riesgo. Y entonces tenemos una cultura de solidaridad, tenemos una cultura de estar teniendo al año no solo una atención a los simulacros, sino lo hacemos a veces hasta 3 veces al año para atender cómo vamos a responder. Tenemos aplicaciones y estamos monitoreando y valorando, evaluando. El gobierno manda encuestas y preguntando si funciona la aplicación, si sonó correctamente. O sea, toda la gente, mediante ese hecho, se hace un cambio de norma social, ¿no? Otros hechos desde el tema propiamente ambiental es cuando existe todos vemos nuestros ríos de manera normal, vamos viendo que van desapareciendo y tal vez en el día cotidiano nosotros no lo percibimos, ¿no? De que el río está quitando caudal y va ganando terreno, tierra, ¿no? Cuando existe un deslave y el río toma su cauce o entonces la gente se da cuenta que existía un río ahí y entonces tiene que actuar en consecuencia, tiene que moverse hacia eso. Entonces, cuando hablamos de sociales, porque se va a magnificar o es más allá de dos el cambio que tenemos que realizar. Pero eso mismo sucede también desde el punto de vista individual, cuando mueren nuestros familiares, cuando sucede algo de cosas que ya tenemos como muy cotidianas, simplemente nos cambian al jefe en nuestro trabajo y eso significa que nos dio un sacudón, ¿no? Ya habíamos acostumbrado cómo hablarle al jefe, cómo convencerlo, cómo presentar nuestras propuestas, etcétera. Nos cambiaron, hay que volver a empezar. Entonces, eso es desde el plano individual, entonces ahora lo pasamos a nivel colectivo, podrían ser estos ejemplos. No sé si Namir quiere completar con otros ejemplos. En el caso de América del Sur, cuando trabajamos en varios de los países andinos, nosotros observábamos y que fueron algunas de las campañas que asesoramos, nosotros observábamos que había un problema entre la gente que vivía en las zonas altas de las montañas, de recarga del agua. Todos estos son ecosistemas importantísimos para garantizar el agua que consumimos en nuestras casas. Y lo que observamos es que había un divorcio entre la gente que vivía en la parte alta con la gente que vivía en la parte baja, en las ciudades, que precisamente se beneficiaba de esa agua. Y entonces había ese divorcio, había incluso hasta problemáticas, ¿no? Porque la gente de la cuenca baja, de las pequeñas ciudades, decían, cuando no tenemos agua es por culpa de la gente que está allá arriba, pero ni siquiera sabían quiénes eran esas personas que estaban arriba. No sabían cuál era su problemática, no sabían cómo era su forma de vivir día a día. Y con estas campañas, precisamente lo que hicimos fue articular y fue
generar esa comunicación entre esos habitantes que vivían en las partes altas y las personas que vivían en las ciudades y que se beneficiaban del agua. Entonces, a través de las actividades en donde la gente iba a visitar a las partes altas, iba a conocer esos ecosistemas que regulaban el agua, entonces empezaban a establecer ese diálogo y decían, la gente, o sea, yo te cito casi textualmente porque no tengo aquí la cita textual, pero te puedo más o menos decir lo que la gente decía de la parte baja. Decían, es que yo no sabía cuál era la realidad de esas personas que viven allá arriba. Yo no entendía y yo no sabía que ellos a veces tienen unas vidas complicadas y que tienen que salir adelante también y que tienen una familia que mantener y demás. Entonces, cuando se generaban esos diálogos entre la parte baja y la parte alta, es que se podían empezar a generar acuerdos para la conservación de esos bosques. Y entonces la gente empezó a decir, yo quiero aportar de mi recurso un centavo, un peso extra para las actividades de conservación que se van a hacer en la parte alta. Y entonces ahí se generó ese cambio social, se generó ese cambio, como dices tú, esa, ese bache, esa ruptura que había antes, que en este caso fue una ruptura para bien, porque pues había una linealidad, había una cotidianidad, y de repente se altera ese sistema y empiezan a generarse estas conversaciones entre la gente de la parte baja y la parte alta, se empiezan a comunicar, empieza a haber entendimiento, y en ese momento las cosas empiezan a funcionar de una manera más organizada y más ordenada. Mm. Entonces, los factores que pueden llevar a un cambio social puede ser ambientales, como dijo Marisa, puede ser un evento que surge a través de la naturaleza y también puede ser algo que surge a través de la relación humana. Quiero preguntarte a ti, Namir, porque sé que trabajas con RAES de Senegal y quiero preguntarte, llevar un poco a la escala global esto. Conociendo un poco la realidad de Latinoamérica y un poco la realidad de los países africanos, ¿sientes que hay similitudes en lo que se trata de factores que llevan a este cambio social o factores que piden un trabajo de cambio social y de comportamiento? Sí, la respuesta es sí. Hay similitudes y yo lo que siempre digo es, a menos de que salgamos del planeta Tierra, podríamos identificar que van a haber cosas diferentes, pero mientras sigamos en este planeta, nos podemos ir a cualquier punto. Tú avienta un dardo sobre un mapamundi y voy a ir a investigar qué es lo que está pasando ahí y vas a encontrar que las causas de raíz casi son las mismas. Lo que cambia son las tradiciones culturales, las normas sociales que se dan, pero digamos que en el fondo yo lo que he observado es que las problemáticas son las mismas. Yo incluso me ha tocado estar en comunidades donde se ha hecho investigación formativa en África, en comunidades como Kaolack, en Senegal, que son lugares que están bien metidos en el país. Y yo digo, yo me sentía que estaba en México en muchas de las cosas cuando escuchaba a esa gente en ese cuarto donde estábamos conversando. Y yo decía, "Ah, madre mía, pero es que esto es lo que yo, es lo México, es nada más a esta señora le cambio ese turbante que trae, le pongo su vestido mexicano y estoy en México". O sea, la raíz es la misma. Casi te puedo decir, nada más hay factores culturales, tradicionales, que se modifican y que evidentemente son diferentes, pero en la raíz es la misma esencia. Qué experiencia increíble. Am, bueno, y regresando a la región, regresando a Latinoamérica, pero mirándolo desde afuera, desde la perspectiva global, ¿sienten que hay alguna influencia del mundo sobre la región con respecto a estos factores de la raíz, tanto en el pasado como en el presente? ¿Hubo en el pasado de las sociedades latinoamericanas o en el presente de estas sociedades algo que influenció los factores de raíz, las culturas, todo lo que tú mencionaste, de tal manera en cual hoy día sí se pide un cambio social y de comportamiento, se piden que se haga este trabajo? Ah, yo, bueno, Namir es antropólogo y tendrá sus,
Pero yo creo que sí nos influencian los modelos de desarrollo sobre los cuales estamos viviendo en el pasado y en el presente, ¿no? Nosotros como viviendo en México, pues tenemos la presencia de nuestros vecinos, los Estados Unidos. Pero en el sur, como Argentina, lo que nosotros percibimos y vimos la presencia europea sobre ellos, ¿no? Los italianos, estamos ahora, por ejemplo, en República Dominicana, la presencia mucho de los españoles, o sea, al final está la comunidad europea y está la comunidad americana, sobre nuestros pueblos en Latinoamérica. Ellos en algunas partes de la historia han estado asentados sus industrias, las personas dentro de nuestros contextos. Y eso genera un choque y un cambio en las percepciones de desarrollo, de estilos de vida, que hacen que nosotros tengamos otras percepciones también de lo que consideramos calidad de vida. Y eso mueve muchas de nuestras acciones. Existe en México actualmente todo un movimiento por el rescate de nuestras raíces, de nuestras semillas criollas, ¿no? De cuidar nuestras semillas del maíz y no usar las transgénicas, que justamente fue como genera sus historias, sus estudios Everest Rogers, ¿no? Entonces, creo que estamos, ¿y quiénes son los que lo están buscando? Pues esas personas, esas generaciones que vieron y pudieron comparar los beneficios que tienen esas semillas que nacieron en el campo, que nacieron en las montañas, con las semillas transgénicas, ¿no? Que ven ahora que después de tantos años de usar agroquímicos, cómo esas semillas se amarran en sus suelos y salen, ¿no? Adelante, a pesar de la erosión. Entonces, ahí es cuando después de tantos años se dan cuenta que esas semillas, si bien les hicieron crecer rápido en su momento y les hicieron ganar más dinero de lo que podían estar ganando con sus cultivos iniciales, se dan cuenta que a lo largo esa cosa no está funcionando. Y entonces estamos en ese proceso de rescate. Entonces, lo mismo sucedía a lo largo, si vas a Perú, si vas a Guatemala, tú ves todo lo que sucede en Honduras con los bananeros, por ejemplo, ¿no? Cómo dejas esos campos que ya fueron utilizados, pero quedaron prácticamente erosionados y entonces nuestros pueblos viven con esas consecuencias. Pero tienes una visión de desarrollo al cual por alguna razón las personas nos aferramos que eso es lo correcto porque nos han hecho sentir y nos han hecho pensar que eso es lo correcto. Entonces, aspiramos hacia ese estilo de desarrollo y estamos aferrados y no queremos, y creo que ahorita es cuando se requieren de estas movilizaciones de cambio de comportamiento social, porque estamos entre esas generaciones, entre que vimos el pasado, vivimos el presente, en donde decimos, hay algo que se tiene que cambiar, pero lo tenemos que hacer ya. O sea, ya no podemos seguir pensando, ¿será que sí? ¿Será que...? O sea, el cambio climático está presente y nos los está diciendo todos los días que tenemos que movernos. Existen enfermedades que antes no teníamos o que ya regresaron, que ya los habíamos arreglado, que nos están diciendo algo está sucediendo que tenemos que cambiar. No sé, Namir, si... Sí, yo creo que, Adi, a tu pregunta, yo creo que somos una simbiosis, al final de cuentas no quiero decir que cuál está mal, cuál está bien, no, sino simplemente yo lo quiero analizar así como un poco, como dices tú, desde afuera. Venimos de unos sistemas que pues evidentemente han sido colonialistas, que han llegado históricamente, eso lo sabemos, pero que también han ido haciendo una transición hacia la inclusión. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de cambio social y de comportamiento, pues nos estamos refiriendo a una serie de metodologías, de teorías que hablan de cómo nosotros podemos trabajar en sociedad para resolver problemáticas sociales que tocan a diferentes temas, a diferentes ambientales, de salud, etcétera. Pero, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de cómo surgen, pues evidentemente la mercadotecnia social, por ejemplo, pues ahí está la palabra mercadotecnia. Mercadotecnia viene de esta idea de vender
que surge en Estados Unidos, sabemos que viene de una visión de posguerra y después se viene a instalar y bueno, ellos dicen, bueno, podemos usar las mismas estructuras, las mismas metodologías, pero para favorecer, para resolver problemáticas sociales. Pero después vemos que, esto estoy hablando de los años 70, pero vemos que paralelamente en los años 70 en América Latina ocurría otra cosa, que Paulo Freire, por ejemplo, hablaba de sus pedagogías de la autonomía y de los oprimidos, en la que él decía, lo esencial y la parte más importante es la inclusión social y trabajar con las comunidades para resolver las problemáticas sociales, no desde fuera. Y después vemos que en ciertos periodos, pues por un tema de la Guerra Fría, pues se hablaba de que estas ideas eran rojas, eran comunistas, y entonces no se podían abordar y entonces estuvieron un poco vetadas en Estados Unidos. Pero actualmente, cuando hablamos de Human Centered Design, por ejemplo, una metodología que es usadísima y que se trabaja en Estados Unidos y Inglaterra los trabajan y yo te puedo decir que todos los proyectos que trabajan cambio social y de comportamiento lo tienen incluido, abordan ese mismo principio de la inclusión y de las comunidades en el centro del corazón de todo. Entonces, es una simbiosis que va bien, son procesos iterativos que van y vienen, se combinan. No me gusta decir que hay algo que es totalmente diabólico y maquiavélico, sino que creo que se van nutriendo y a veces vamos desechando unas cosas que no nos funcionan, como dice Marisa. Hay cosas que el planeta nos está pidiendo y ya nos está hablando a gritos y diciendo, mira, pues hay cosas que no están funcionando, entonces hay que hacer algo y bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero sí creo que una simbiosis al final de cuentas. Sí, Yo total. quisiera completar, y bueno, más bien, de lo que decía Namir, me hace reflexionar también que hay que recordar que Latinoamérica tiene un contexto social muy importante. O sea, venimos de luchas sociales, venimos de corrientes que en su momento pues dijeron comunistas, pero las raíces de la educación ambiental, por ejemplo, son muy distintas a la educación ambiental de los orígenes de Norteamérica o de Europa que vienen desde la academia. Los educadores ambientales en Latinoamérica surgen de las comunidades, de esas luchas sociales en donde están dispuestos a rescatar lo que ellos consideran que es lo mejor para ellos, que son sus orígenes, ¿no? Entonces se genera todo ese movimiento. Y cuando tú empezaste la conversación, hablaste del concepto de educación. Y hay educación para todo. O sea, hablamos de educación para la salud, educación para la paz, educación ambiental, educación para el desarrollo social. O sea, hay educación para todo. Pero al final, todo eso solamente se concluye en la primera palabra, que es educación, que es formación, transformación de la persona. Eso es lo que nos lleva a la palabra de educación. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos la parte educativa, no necesariamente tenemos que ponerle la palabra ambiental o social, porque lo que estamos haciendo es trabajar en el centro de la persona para convertirla en una mejor persona en su ser como tal, ¿no? Y eso lo hace ser bueno, yo siempre digo, con el ser vivo en el planeta, que puede ser desde el jaguar, desde el árbol que tengo en mi casa, como puede ser con mi vecino, mi hijo, mi esposo, mi pareja. O sea, somos personas educadas y entonces somos personas también humanas, personas que estamos siendo bondadosas en el proceso. Y creo que lo que más, de dónde venimos, yo creo que tiene que ver cómo nosotros hemos parcializado. Todo lo hemos visto así o sea, vamos a ver salud, pero no, yo no tengo nada que ver con el ambiente. A mí qué me importa si llovió todo el año, ¿no? No me pongo, o sea, el área de salud en su momento no está pensando que se van a incrementar las diarreas y se nos van a incrementar enfermedades gastrointestinales y ¿cómo le llaman? Respiratorias porque hay demasiada lluvia. O sea, lo parcializamos todos. Y esa falta de visión integral, de esta visión sistemática del proceso de un planeta, como dice Namir, que todos vivimos aquí en este planeta, hace que entonces tengamos soluciones parciales. Atendemos una cosa y posiblemente por no ver la otra parte que teníamos que ver, pues ya la descuadramos también y desequilibramos el sistema y luego vienen y nos dicen, ahora hay que ir para allá porque tenemos que atender eso, ¿no? Entonces,
Creo que estamos en ese juego actualmente. Sí, me gusta. Invita a un pensamiento sistémico, ¿no? Namir, para regresar a lo que has mencionado, me gusta mucho tu perspectiva. Y personalmente creo que el planeta es como nuestra nave con cual estamos navegando el universo y mirando a esto, esta fusión de todo lo que sucede en el planeta. Es más bien una invitación de entender lo que es una, un viaje colectivo como especie. Es hasta donde hemos llegado nosotros, ¿no? Y cuando miramos atrás a todos los sucesos, incluido colonización, lo que sucede hoy en el mundo, conflictos sociales a nivel internacional, es una reflexión de hasta dónde hemos llegado nosotros, ¿no? Como especie. Pero en el final, todos somos todos, ¿no? Todos somos humanos, como Marisa lo ha dicho. Sí. Quería preguntarle si cuando implementan estos proyectos de cambio social y de comportamiento, se llevan todo esto, van a la raíz primero, empiezan a trabajarlo. Claro, no necesariamente, porque a veces es fácil de caer en una extrema y decir, ah, mira lo que ha pasado y esto, pero más bien de entender y decir, mira, esto es lo que ha pasado y lo recordamos para entenderlo y aprender de esto y entender que ya no es necesario en el mundo de hoy, más bien toda esta energía que en el pasado se ha dedicado a hacer esto y esto, ahora lo podemos redireccionar en crear un mundo mejor. Y mi pregunta es, cuando implementan proyectos de cambio social y de comportamiento, regresan, mm, regresan no es la palabra, más bien a esta perspectiva holística de pasado, presente, futuro, varios ángulos, pensamiento sistémico. Sí, tendría que haberlo. Tendría que haberlo, y digo por qué tendría, porque no necesariamente pasa en todos los proyectos que hacen cambio social y de comportamiento, pero en nuestro caso particular, en SOS, sí lo tenemos muy claro que tiene que ser así. Tenemos que ir a la raíz y tenemos que regresar y hacer una investigación que nosotros llamamos las investigaciones formativas, es decir, científicamente, pues hablando, tenemos que ir a entender cuál es el pensamiento, cuál es la perspectiva de esas comunidades donde nosotros vamos a trabajar, porque nosotros no vamos a hacer proyectos para la gente, sino nosotros vamos a hacer proyectos con la gente. Entonces, nosotros somos los que tenemos que entrar y entender y escuchar y conversar y demás, y a partir de ahí empezar nosotros a atar los cabos. Nosotros somos facilitadores de procesos. Nosotros no vamos a imponer ni a inventar absolutamente nada, ni vamos a inventar la rueda de nada. Nosotros vamos a facilitar el proceso con la gente y a partir de entender esas barreras y esos beneficios que ellos perciben de comportamientos que están pasando actualmente, entonces vamos a empezar a trabajar con la gente esos comportamientos que son factibles para el futuro, los comportamientos deseados, como lo llamamos. En ese sentido, tenemos que ir, es como construir un edificio, si estamos construyendo un gran edificio, un rascacielos, necesitamos unas bases bien firmes, bien sólidas, que nos permitan conocer y entender y sobre todo trabajar coordinadamente con esa gente que está localmente en los sitios. Entonces, eso es indispensable porque creo que es uno de los paradigmas que hemos entendido en los últimos 40 años, quizás, de los proyectos que se han hecho de cambio social. Antes la perspectiva era, yo llego, yo soy el que sabe, yo soy el que conoce, yo tengo las herramientas y ustedes tienen que hacer lo que yo creo que es lo más correcto porque yo soy el científico, yo soy el que sabe cuál es el problema aquí. Y resulta que nos hemos dado cuenta que no es así. Y entonces los proyectos empezaron a caer así como en un terremoto, como el terremoto del 85 que Marisa decía, los edificios empezaron a derrumbar porque no estaban hechos con esa perspectiva y con esa solidez en sus cimientos, que es la comunidad. Y entonces, a partir de ahí, creo que entendimos que
realmente teníamos que recurrir a la antropología, a la sociología y escuchar, porque a veces los problemas los vemos como muy desconectados y como dice Marisa, ¿no? Yo soy el biólogo, yo soy el sociólogo, yo soy, y mi área es así, pues no, es que todo está cruzado y como decías tú, vivimos en un planeta que tiene unas problemáticas que si no nos ponemos de acuerdo entre todos, esto va a valer, ¿no? O sea, va a valer para 2 centavos. Entonces, sí lo hacemos así y creo que es una actividad deseable y es una actividad que siempre tendría que estar presente en todos los proyectos de cambio social y de comportamiento. Me gusta Sí, mucho como has dicho. tengo un Sí, ejemplo Marisa. para que lo podamos visualizar. En uno de los sitios acá en Chiapas trabajamos con pescadores y uno de los instrumentos legales que tiene que regirse los pescadores es el uso de las bitácoras de pesca para poder comprobar ante la Secretaría de Pesca o el Ministerio de Pesca eh, cuánto pues de la especie que están capturando, pues todavía existe, ¿no? Para ir midiendo el equilibrio ecosistema. Y entonces los pescadores, pues les dicen, te toca esto y tú lo tienes que llenar, ¿no? ¿Cuánto pescas todos los días? Entonces, pues ellos dicen, es una normativa. En la investigación, y como dicen a mí, formativa, pues les dices, ¿para qué te sirve la bitácora? Y ellos dicen, pues me lo pidió la Secretaría de Pesca, ¿no? Lo necesito cuando termine mi periodo de permiso, yo tengo que entregar esas bitácoras. Pero es un cumplimiento de norma, simplemente. Cuando nosotros estamos implementando un proceso de cambio de comportamiento que era de crear áreas de reserva pesquera para la protección del robalo, la bitácora de pesca se convierte en un instrumento de diagnóstico. Bueno, tenemos que saber cuánto se captura y cuánto en teoría se supone que está la especie ahí, si todavía existe, y además cómo está viviendo esa especie, por dónde pasa, dónde nace, dónde se reproduce, etc. Y ese instrumento resulta que pidieron los técnicos, oiga, préstenme sus bitácoras de pesca, ¿no? Y entonces, en una acción de vacío de datos, donde está el técnico, el académico, por así decirlo, analizando datos y empieza a preguntarles, oigan, en este año, aquí aparece que no tienen pesca, ¿qué fue lo que sucedió? Y entonces empiezan a recobrar la historia y dicen, no, pues es que en esa época, ¿se acuerdan? Hubo marea, no sé qué, que luego no sé qué. No, en esa época no. Y ves las bitácoras, tienen, nosotros decimos, tienen residuos de comida, días que no se llenan, o sea, es una cosa verdaderamente interesante, ¿no? Pero en esa reflexión del taller, de ir evaluando qué sucedió en los años, los pescadores se enfrentan y dicen, oiga, para eso se llena esa hoja, o sea, y le podemos cambiar el nombre. Es que mire, ese pez no lo llamamos así, nosotros lo llamamos de otra forma. Y se cambia la bitácora y entonces ellos lo adoptan ese instrumento legal porque ya tiene un uso, pero es a través del proceso de conciencia, porque antes lo tenían por cumplimiento de ley. Entonces es simplemente lo lleno, pero no le estoy encontrando el beneficio. En este caso, cuando ya se entiende y se comprende, entonces la adopción a un instrumento de ley se convierte mucho más favorable porque dicen, no es, o sea, la ley no la puso la ley solo porque se le antojó al Congreso ponerlo, sino porque tiene un beneficio para el pescador, que soy yo, ¿no? Del cual vive mi familia y con el cual yo sustento a ellos todos los días. Entonces, ahí es donde está un poquito en un sencillo ejemplo de un componente de un proyecto. Increíble. Esta es la influencia de trabajar con la gente, como digo Nadir, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con la gente, involucrarla en el trabajo y ahí surge este cambio de conciencia. Sí, la verdad es que en mi propia experiencia también he sentido que nadie sabe mejor de la comunidad y del contexto local que la misma comunidad en su propio contexto local. Claro. Y hablando de trabajando con la gente, imagínate que nos están escuchando personas que dicen, oye, me parece interesante esta herramienta de cambio social y de comportamiento, pero ¿cómo me puedo yo involucrar o cómo puedo yo aprenderla y llevarla a mis proyectos? O
o en qué sectores se puede aplicar? Bueno, ahí creo que esa es una pregunta súper interesante, Adi, y me parece que es una pregunta que responde a todo un concepto que se llama modelo socioecológico. ¿Qué quiere decir modelo socioecológico? Quiere decir que los seres humanos no estamos aislados, sino que interactuamos con varios sistemas entre los cuales está nuestra familia, nuestros amigos, las instituciones, el gobierno, las redes sociales, muchos influyentes alrededor nuestro. Para que nosotros podamos hablar de cambio social y de comportamiento, tenemos que articular todos estos sistemas que son como anillos que están alrededor nuestro. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos de trabajar problemas sociales, aquí hay una pieza que es muy importante, que son los gobiernos, por un lado. Yo no quiero decir que los gobiernos son los únicos responsables, pero yo creo que los gobiernos tienen una responsabilidad capital para responder a esa pregunta de yo cómo puedo aportar desde mis posibilidades, sea cual sea mi perfil, sea si yo soy un profesor, si yo soy una ama de casa, si yo soy un profesionista, si yo soy un estudiante. ¿Cómo puedo hacer yo para incorporarme y poner un granito de arena y hacer que las cosas cambien? Me parece que ese es un trabajo, como yo lo digo, entonces que son en varios anillos y que esos anillos tienen que estar articulados. Cuando esos anillos están articulados, fácilmente podemos encontrar esta respuesta de cómo puedo hacer yo, porque es un trabajo que se va a articular entre este anillo que es la institución con otro anillo que quiere decir organismos de la sociedad civil, que es el caso de SOS, por ejemplo. Nosotros somos un organismo de la sociedad civil que va a venir a ayudar a trabajar en conjunto con estos gobiernos para resolver estos problemas que son problemas desafiantes a nivel macro, como por ejemplo estamos hablando de la contaminación plástica. Esto tiene que ver con una institución que tiene que resolver, pero también con otras piezas que están ahí. Entonces, cuando nosotros podemos hacer ese enganche entre los organismos de la sociedad civil, las instituciones de gobierno, en ese sentido, cuando empezamos a trabajar conjuntamente, podemos decir, la gente puede ayudarnos y que hacemos este trabajo de co-creación. Nosotros vamos a preguntar a la gente desde tus posibilidades cómo puedes hacerlo y entonces ahí se generan proyectos de cambio social y de comportamiento. Yo te quiero poner un ejemplo rapidísimo y después le voy a pasar la palabra a Marisa, pero en el caso de República Dominicana, ¿qué hicimos? Por ejemplo, nosotros hicimos ese trabajo en mancuerna con el Ministerio de Turismo, el Distrito Nacional, el ADN, y entonces nosotros trabajamos esta investigación formativa, fuimos y entendimos una problemática y resulta que después de sentarnos a trabajar con residentes, con comerciantes de la zona colonial, nos dimos cuenta que ellos propusieron, ellos dijeron, lo que es factible realizar para nosotros desde lo que tenemos es esto y esto. Y concretamente salió, yo te pongo nada más el caso de un comportamiento que se mencionó reiteradamente, es si nosotros sacáramos una sola vez los residuos, creo que eso ayudaría, porque resulta que aquí el problema es que la gente saca a todas horas porque piensan que el camión pasa a todas horas y sí, efectivamente el camión pasa a todas horas, entonces la gente sale y esto es un desorden y esto no va a ningún lado. Y en ese sentido, la gente aportó la respuesta a esa pregunta de qué puedo hacer yo para involucrarme al proyecto. Pero fíjate cómo hubo una articulación entre varios anillos de ese modelo socioecológico que permitieron a la gente responder a la pregunta, ¿cómo me puedo involucrar yo? Entonces yo creo que esto, para resolver esta pregunta, tenemos que hacer ese trabajo sistémico y ese trabajo de articulación para poder ponernos de acuerdo entre todos de cuáles son las posibilidades y qué puedes aportar tú desde tu área de trabajo, desde tu casa, desde donde estés. Pero es un trabajo que se tiene que hacer articulado para poder responder a esta pregunta, me parece. Sí, yo creo que uno de los, bueno, no, que estoy convencida que uno de los elementos que mejor aporta este trabajo de co-creación o de codiseño es porque pones a todas las partes a dialogar bajo un mismo tema, que puede ser muy específico como un poco abierto. Y entonces entras en la empatía porque escuchas al otro, o sea, escuchas al gobierno, escuchas al presidente municipal
que está en su cabeza aquí diciendo es que yo tengo un sueño aquí, pero mi presupuesto está aquí y no sé qué, ¿no? Y el ciudadano dice, no, yo no había pensado que el presidente municipal tiene esos problemas, o sea, ni duerme el pobre porque tiene estos asuntos, ¿no? Y el presidente municipal dice, oye, pero lo que tiene el señor, o sea, es tan sencillo, ¿no? Con que pase el camión a una hora, o sea, pónganse de acuerdo con la hora y cumplamos ese horario, o sea, o sea, hay soluciones tan sencillas como soluciones tan complejas, pero cuando nosotros entendemos que la solución entre todos, la solución es sencilla y que a mí me toca hacer cada cosa, o que la solución es compleja, bueno, pues entonces vamos a entender que hay que iniciar un proceso para que la complejidad empiece a ser mucho cada día más sencillo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las virtudes. Los trabajos participativos se han hecho a lo largo de la historia. Ya decía a Paulo Freire, que es uno de los pilares en Brasil y en Latinoamérica, que nos enseña de ser empáticos, de ser humanos, de entender, ¿no? Que no necesitamos los edificios ostentosos para decir que estamos recibiendo una buena educación, que un árbol, un buen espacio, un buen ambiente, ahí tenemos una buena educación. Entonces, lo que necesitamos es ponernos a dialogar, podernos entender, comprender cómo las soluciones tienen que ser vistas desde diferentes aristas y no desde la separación para que realmente cambien. También tenemos que tener paciencia de que tenemos que tener procesos y que debemos, pero sí identificar cómo vamos a evaluar el proceso. Porque no se vale decir a una comunidad que necesita cambiar su manera de cultivar o de dejar de usar los agroquímicos, cuando las personas tienen que comer en el día a día y que el cambio de reconversión productiva de sistema, pues le va a generar ciertos, que quién sabe cómo le va a salir la cosecha este año. Entonces, pero tiene que mantener a la familia. Entonces, tenemos que también saber cómo vamos a visualizar ese cambio en el corto, mediano y largo plazo, para que no nos genere una ansiedad y un estrés de saber que estoy haciendo eso todos los días y no veo el cambio, porque no lo estoy siendo perceptible. O sea, yo salgo a barrer mi calle todos los días y veo que las personas no salen a barrer la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizo yo que estoy siendo un agente de cambio y que estoy inspirando a otras personas a hacer? Entonces, tenemos que también tener indicadores que nos permitan evaluar que esa acción realmente está generando o provocando o motivando un cambio. Si no, pues tendríamos que pensar y repensar si esa acción es la que necesitamos para inspirar. Entonces, creo que eso también me gusta mucho de estos procesos de cambio de comportamiento social, porque están las respuestas en estos talleres, en estas reuniones y en cada una de las actividades que se hacen. Hay mucha información, mucha respuesta, que a veces en el día a día de nuestros proyectos, solo vamos, es que tenía yo que hacer un taller, ¿no? Voy, cumplo con el taller, recojo mi lista de asistencia y se cumplió la actividad. Y, y no nos dimos cuenta que en esa reunión salió una cosa que pudiera despuntar cualquier otra situación o que la gente llegó, sí, por el cumplimiento, porque ay, qué buena gente, Marisa, ha estado aquí luchando, no, pobrecita, hay que ir a su taller, ¿no? Cumplamos con el trabajo. Pero hay algo que la gente tiene ahí su sentir y que tienen un problemón que tienen que resolver. Y si tal vez en ese momento tú le dedicas 5 minutos a ellos para abrir ese espacio de diálogo, para resolver ese tema, para ellos, al menos para llegar a un acuerdo, qué es lo que van a hacer, entonces están más abiertos a tu taller para recibir otra información que los va a llevar a otra cosa que tiene que ver con el entorno ambiental o social. Entonces, creo que esos son de las virtudes y beneficios que tiene este tipo de enfoques que se usan a través del cambio de comportamiento social. Invita a una conexión genuina, ¿no? Con la gente con Correcto. cual trabajas. Mm. Estoy pensando que en estos procesos que son un poco más complejos, que implican, como mencionaron los dos, estos procesos de co-creación complejos que implican muchas partes, ¿quién financian estos procesos? ¿De dónde viene el financiamiento? Porque es importante también, ¿no? Bueno, depende.
Depende, tenemos agencias internacionales como la AFD en Francia, la Agence Française pour le Développement, que trabaja mucho en el tema de varios temas, ¿no? De desarrollo. Ya creo que ahora con el tema de los objetivos del milenio y creo que ya se ha estandarizado un poco más y se han logrado establecer indicadores y demás, pero hay agencias, tenemos la FCDO en Inglaterra, la desaparecida USAID en Estados Unidos y así. También existen fundaciones privadas como Fundación Gates, Fundación Packard, Fundación MacArthur, etcétera. Hay varias fundaciones que también eh, proporcionan y dan recursos para que las organizaciones de la sociedad civil trabajen en conjunto con los gobiernos y puedan hacer estos trabajos pues de co-creación, de poder identificar todas estas barreras y hacer soluciones en conjunto. Y me parece que creo que ya todas, si yo no me equivoco, creo que yo te podría decir que casi todas ya piden esta perspectiva de cambio social y de comportamiento, en donde, como yo te decía hace un momento, la columna vertebral ya es hacer los proyectos con la gente. Creo que se ha logrado entender porque precisamente ese es uno de los ingredientes más importantes para lograr la sustentabilidad. Y yo le agregaría que tal vez puede ser que estas oficinas o estas instituciones como que por ejemplo la ONU tiene estandarizado ya, yo he estado entrando a muchas de sus reuniones y tiene casi estandarizado que las consultorías o que trabajan con ellos utilicen este tipo de enfoques, ¿no? La mayoría de los proyectos te exigen ahora una teoría de cambio. Las teorías de cambio las puedes hacer en el escritorio o las puedes hacer como te marcan los enfoques de codiseño, que son mucho, que es a donde te está orillando este tipo de instrumentos. Lo puedes hacer, pero también tiene que ver con una cuestión ética, porque tiene que ver con que tal vez no te están financiando exactamente para hacer cambio de comportamiento social, o sea, usando ese enfoque, pero te van a financiar actividades para implementar una tecnología. El tema es cómo nosotros, como personas que estamos interactuando con las comunidades, generamos ese proceso y ese proyecto, que ahí es donde está el asunto, porque no necesariamente me está diciendo el financiador que tiene que ser bajo el enfoque, pero si yo tengo eso dentro de mi forma de trabajo y de mi ser, pues entonces todo lo vamos a mandar a hacer hasta para un material didáctico, o sea, si es un mes o la intervención que nos dijeron que tenemos que hacer, pero si lo hacemos bajo estos enfoques, se nota la diferencia. Realmente hay un mayor impacto y un mayor convencimiento porque todas las organizaciones civiles, todas las instituciones, las personas que trabajamos, somos de paso, pero son las comunidades locales las que se quedan. Entonces, en medida que nosotros vayamos, como dicen a mí, siendo facilitadores de los procesos para generar un bienestar dentro de sus comunidades, pero que ellos sean los que indiquen cómo quieren ese bienestar y nosotros solo vayamos facilitando el proceso y de construcción, eso hace que nosotros nos podemos retirar y ellos en su forma, en sus medidas, ellos van a seguir estableciendo esos procesos porque tienen claro que eso es a lo que ellos quieren llegar, ¿no? Ese tipo de bienestar, ese tipo de desarrollo que ellos han En, considerado. en el caso de las fundaciones internacionales, sí lo incorporan. Sí quiero decir que lo incorporan, o sea, te lo piden, te dicen, tiene que haber un enfoque de cambio social y comportamiento. Pero en el caso de países como México, no. En el caso de países como México, creo que hay un retraso en Bastante. ver estas formas de trabajo, estas metodologías, estas teorías que se proponen. Hay un retraso y también, bueno, no voy a entrar a ese tema, pero creo que también tiene que ver mucho con democracias. O sea, cuando yo lo he visto, al menos en el caso de África, cuando no tenemos sistemas democráticos, esto es
casi imposible de poner en marcha, porque tú necesitas establecer estas relaciones con estos grupos de estos anillos que yo te hablaba del modelo socioecológico. Si tú no lo estableces así, es prácticamente imposible generar cambio social y de comportamiento. Entonces tú necesitas sistemas realmente democráticos para poder trabajar, ¿sí, no? O definitivamente un gobierno que definitivamente tenga toda la sabiduría en su cabeza y diga, yo lo voy a hacer de A a la Z, pero eso, pues que me digan en dónde existe para ir a conocer el caso. Sí, yo quiero nada más para poder poner un poco en énfasis en lo que acaba de decirme a mí, porque alguien nos podría debatir y decir, no, es que sí somos democráticos y sí hacemos planeación participativa. ¿En dónde está la diferencia de un trabajo de codiseño de co-creación? Está precisamente en que vas a hacer la facilitación para co-crear el proyecto o el proceso o lo que la actividad. Hay modelos de planeación participativa que se hacen, pongamos de ejemplo en las votaciones. Llegan los políticos en temporada de elecciones y nos dicen, vamos a hacer, los invitamos a los vecinos a que vayan, se va a presentar el candidato a un taller para que escuchen sus voces, ¿no? A saber qué van a decir. Eso que es un espacio democrático donde te van a ir a escuchar, en realidad no te están escuchando, estamos haciendo una simulación de la escucha. Es decir, vamos, firmamos que estuvimos ahí 100, 500 personas, anote aquí lo que usted en su colonia, en su barrio necesita. Tú pones y dices. Y eso se va y dice, estuvimos escuchando y atendimos a las necesidades, escuchamos, no escuchamos, nada más escribiste, si es más, eso se guardó. Y si alguien realmente se puso a analizar y reflexionar todo eso, porque no había tiempo, pues, por el espacio, tanta gente, pues está súper padrísimo, pero si no, eso se guarda, pero sí te valida la consulta porque está tu firma y está tu foto, porque aparte te hacen que tomes tu foto, ¿no? Veas cuántas personas estuvieron con el candidato. Entonces, nada más como tener ese cuidado en la diferencia que hay en lo que Namir está explicando, en estos enfoques que nosotros trabajamos con estas simulaciones de democracia que a veces jugamos y que incluso las mismas organizaciones civiles a veces nos vemos envueltas por necesidades de tiempos, de financiamiento, o sea, y vamos generando estructuras de la vida cotidiana, nos va llevando hacia esos hábitos que nos han llevado a un desastre democrático y a un desastre también ambiental y social en el que nos vivimos, ¿no? Total. Gracias, Marisa y Namir. Gracias a los dos. Estamos cerca de cerrar la sesión, pero antes de cerrar tengo una pregunta más. Una pregunta de cierre. Namir, mencionaste que décadas atrás no había la presencia de este enfoque, de trabajar con la gente. Y para mí, estas señales pequeñas de que, mira, eh, antes no había esto, ¿no? Un pequeño detalle que hace una gran diferencia. Me da mucha esperanza me invita a mirar lo bueno que está sucediendo. Y mi pregunta de cierre para los dos es, ¿cómo ven el futuro del cambio social y de comportamiento? El futuro de este trabajo. Bueno, yo creo que esta pregunta me lleva a lo que hablaba justo ahora sobre el tema de la democracia, porque vivimos en sistemas. Los sistemas humanos, decía el doctor Marcelo Manucci de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania y argentino, por ahí, colega de Gonzalo, me pareció que Gonzalo es argentino, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Sí. Bueno, él dice que los sistemas humanos son complejísimos y es lo más complejo que puede existir. O sea, las ciencias naturales, sabemos que hay leyes ya establecidas, pero en la parte social no lo hay. Entonces eso es como una caja negra, es como un hoyo negro entrar, porque no sabemos en qué momento esto se va a destruir, en qué momento va a llegar alguien, va a llegar una persona y va a decir, esto yo no lo quiero y lo voy a destrozar y voy a acabar con todo esto. Y entonces
es impredecible en ese sentido porque vivimos en momentos muy caóticos en términos de democracia, en términos de poder articular estas conversaciones, de poder escucharnos los unos a los otros. Me parece que estamos de repente en una era también en la que nos ha inundado de mucha información y entonces, pero bueno, tampoco quiero ser, ponerlo todo en la catástrofe, sino que también como tú quiero ser un poco optimista y lo soy porque también yo he estado al menos yo estoy siempre leyendo investigaciones formativas en el caso de África, cuando hacemos los proyectos allá y demás. Y yo veo que sí hay un interés, y nos lo decían en República Dominicana, la gente cuando estuvimos ahí. Usted dígame, ¿cómo le hacemos? Y usted garantíceme que estas piezas van a estar articuladas y lo hacemos, porque tenemos toda la voluntad, porque ya estamos cansados de este problema de la basura, porque ya no queremos vivir más estas problemáticas. Entonces, mientras ustedes nos garanticen que estas piezas están articuladas y que cada quien va a hacer lo que le toca, nosotros entramos al proceso y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, creo que esa voluntad humana está, pero a veces quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones, a veces ahí es cuando se generan esos procesos de retroceso. Entonces me parece que la pregunta, Adi, es muy, muy compleja y yo te diría, no hay una bola mágica en donde yo te pueda decir, mira, esto va a pasar, porque los sistemas sociales son tan complejos y son tan caóticos y lo estamos viendo actualmente que no sabemos a dónde vamos a ir, ¿no? Es eso, pero sí me parece que está rescatable esta voluntad humana de otros grupos de querer hacer algo y de querer hacer la diferencia. Entonces, yo en el caso de América Latina veo que hay esfuerzos y yo creo que mientras sigamos articulándonos con sociedad civil, con gobiernos, haciendo este modelo socioecológico realmente una realidad, no nada más dejarlo en la teoría, sino realmente llevarlo a la práctica, vamos a poder avanzar en muchas, muchas cosas. Pero es muy incierto, estamos en un momento de mucha incertidumbre. Sí, y yo dijera que, como decía este autor Malcolm Gladwell en el punto clave, los seres humanos tenemos comportamientos distintos de manera individual y de manera colectiva. A veces podemos responder a preguntas de decir, ¿por qué no defendiste a esa persona que la estaban golpeando? Si la estabas viendo y había un montón de gente, o sea, tú no actuaste y lo estás viendo. ¿Cómo se comporta esa persona si no hubiera nadie a su alrededor y mira la misma acción? Es muy probable que de manera individual atienda y vaya y se enfrente. De manera colectiva puede ser que no, o puede ser que sí, dependiendo de cómo va a actuar las personas que están a su alrededor. Te aplaudo, o vamos todos, no solo soy yo, ¿no? Vamos el montón, o, o empiezan a juzgar, chin, a ver cómo le va, ¿no? Entonces, es distinto el comportamiento. Por eso es importante cuando nacen estos colectivos, cuando nacen las organizaciones civiles, cuando se logran hacer casos de éxito que parecen increíbles, cuando unes a estas instituciones de gobierno, a la ciudadanía, a las organizaciones civiles en el diálogo y inician un proceso de una manera genuina, o sea, en donde se piensa que todos vamos a ganar bajo este proceso que vamos a iniciar o estamos haciendo, se deben de, no sé, yo digo, de publicar, de difundir, de decir, porque eso es lo que inspira y lo que hace que las personas sigamos teniendo esperanza. ¿No? Yo decía, las personas como nosotros o como yo que me considero educadora ambiental, lo menos, lo que no puede suceder en mi persona es tener desesperanza. Y tampoco puedo provocar a las personas desesperanza. No puedo ir a decirles que está el cambio climático y esta cosa nos va a llevar, porque todos los días vivimos una situación difícil y complicada. Y ya de por sí es difícil para nosotros, como para además le sume yo que tengo el cambio climático encima y que depende de mi acción que eso se modifique cuando en realidad
no va a suceder así. Entonces, creo que tenemos que ser muy éticos en ese sentido y desde nuestras personas, en primer paso, es nosotros tenemos que modelar el cambio, tenemos que vivir el cambio para poder nosotros entender y comprender a las otras personas con las cuales vamos a interactuar para que podamos entonces generar soluciones genuinas, empáticas, viables, realistas y sobre todo medibles, ¿no? Que sean, eso crea mucha, va a fortalecer más la esperanza de seguir haciendo cosas buenas en este mundo. Total de acuerdo. Gracias, Marisa. Gracias, Namir. Gracias a los dos por su apertura de compartir su sabiduría con todos nosotros. Y gracias a todos a todos a los que nos están mirando en pantalla. Gracias por su tiempo y energía. Y hasta la próxima. Cuídense mucho y no olviden que el cambio comienza con nosotros mismos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.